SG Innova Group ustedes van a encontrar en esta página toda nuestra información, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra historia. Ustedes saben que nosotros también tenemos nuestra revista de Empresa Excelente. Ustedes acá también la van a poder consultar. Aquí pues, cada mes va saliendo una nueva. Ustedes simplemente la pueden consultar, se pueden inscribir. Van a encontrar también la información de nosotros para que nos puedan contactar. Tenemos nuestra sala de prensa. ¿Sí? Toda esta información ustedes la van a encontrar acá. También, si ustedes quieren validar nuestra plataforma, simplemente acá van a encontrar quiénes somos, con nuestra plataforma. En este caso, pues nos dice que es un entorno colaborativo en la nube que se desarrollan en un conjunto de aplicaciones que interconectadas entre sí para conformar soluciones a medida de las necesidades concretas. Nos muestra pues nuestro motor de mejora, pues, que nosotros trabajamos con el ciclo PHVA. Todo acá nuestro análisis del planear, del hacer, del actuar, cómo lo manejamos en cada una de nuestros módulos que ustedes pueden acceder. Entonces simplemente ustedes, de acuerdo a la necesidad que tengan, nos dicen, mira, necesitamos para nuestros procesos requisitos legales, partes interesadas, necesitamos gestión de residuos, necesitamos producto de servicio no conforme, necesitamos auditorías, mejora continua. ¿Sí? Está dependiendo del paquete que ustedes necesitan, nuestra área comercial les pasará una propuesta de acuerdo a las necesidades que ustedes requieran. Líneas de solución sobre la plataforma, la interconexión y comunicación entre aplicaciones, pues nos han permitido dar soluciones concretas. Aparte manejamos, ¿cómo decirlo?, como subaplicaciones en las cuales vamos a tener Suite, que es la plataforma donde se despliegan toda la automatización y la digitación de procesos. Tenemos el portal, que es donde nuestros contratistas nos van a poder subir los documentos que necesitamos y ya no tenemos que estar enviando correos, diciéndole al contratista envíeme esta información, le falta estos datos. Simplemente acá establecemos, configuramos para que cada cierto tiempo el contratista nos pueda subir esta información. Tenemos Public, que es un canal de denuncias donde nos van a poder generar denuncias ya sean públicas o anónimas. Esto es simplemente ese canal para denuncias, para PQR. Y en la plataforma de radar, este radar nos va a permitir generar inspecciones, checklists. Radar tiene una funcionalidad muy importante que nos va a servir. Si ya tenemos nuestra aplicación instalada, simplemente vamos a poder generar estas inspecciones o checklists de forma online y offline. Entonces es muy práctica porque pues no requerimos 100% de internet. Simplemente si estamos en campo o haciendo una actividad donde no contamos con internet, cuando lleguemos a algún lugar que sí lo tenga, el sistema se va a sincronizar y nos va a subir toda esta información al sistema. Todo lo que hagamos en nuestro sistema, en Portal, en Public o en Radar, automáticamente, inmediatamente va a quedar en nuestra suite, ¿sí? Que es donde va a quedar como todo el repositorio, donde está toda nuestra información en un solo lugar. Toda esta información igual va quedando acá. También, si ustedes quieren conocer nuestras unidades de negocio, tenemos acá también para que se puedan conectar. Tenemos la GRC Tools, que es toda la parte de riesgos. Tenemos la HC Tools, que es toda la parte de seguridad y medio ambiente. ¿Sí? Cada una se subdivide, y la ISO Tools general. En cada una ustedes van a encontrar la información que necesitan. Entonces, software de GRC, entonces transformación digital en cumplimiento de riesgos. Gobierno, riesgo y cumplimiento. ¿Listo? Entonces ustedes acá nos subdividimos por varias líneas, por estas 3 líneas, que es la parte de riesgos, la parte de transformación digital en toda la parte de seguridad y salud en medio ambiente, y ya tenemos en toda la demás, mejora continua, transformación digital, bueno, y demás. ¿Listo? En cada una igual van a encontrar detallada, y en todas van a encontrar contacto con ventas. Para mayor información, igual también acá van a tener para contactarse, para dejar sus datos en caso de que requieran ampliar la información. También vamos a tener toda la información a cada cliente, pero nosotros también manejamos varios demos,
webinars, ¿sí? Todo eso ustedes también acá van a poderlo. Hoy, el día jueves vamos a tener nuestro quinto Summit, entonces ustedes se pueden inscribir totalmente gratis. Son todos los temas de la IA y sostenibilidad, son temas muy interesantes. Vamos a tener ponentes de varios países de Latinoamérica, entonces bastante interesante. Ustedes se pueden inscribir sin ningún inconveniente. Es el día 10 de abril. Ahí van a salir los horarios de acuerdo a la ciudad donde se encuentran para que ustedes conozcan y sepan cuándo va a ser. Y acá pueden inscribirse a nuestros webinars. Recuerden que nosotros también hacemos parte de la Escuela Europea de Excelencia. Ustedes también, ellos también hacen parte de nuestro grupo. Ustedes acá también van a tener o van a poder pues inscribirse. Vamos a estar las personas o las empresas que ya están contratadas con nosotros. Acá también van a poder ingresar, se van a poder inscribir y van a poder eh, participar en los live training, en cursos que a veces el sistema la escuela lanza gratuitamente para nuestros usuarios. Entonces todo esto también ustedes lo pueden aprovechar al tener algún módulo o algo contratado con nosotros. Listo. Entonces para ya entrar en materia, ya ustedes saben cómo nos pueden encontrar, es Eje Innova o igual estableciendo como ISOTools, también nos van a encontrar en las redes. En las redes también nos van a encontrar, ¿sí? Simplemente tenemos LinkedIn y Instagram. Ustedes simplemente nos buscan como SG Innova Group y ahí nos van a encontrar. Entonces también siempre están posteando bastante información de lo que se está actualizando, porque pues nosotros siempre estamos tratando de innovar y prestarles a ustedes un mejor servicio. Bueno, para entrar en materia ya en nuestra aplicación, ustedes simplemente van a tener su usuario y contraseña, cada persona va a tener su usuario y contraseña, que recomendamos pues que estos usuarios y contraseñas sean a nombre propio de la persona, porque pues a veces se generan usuarios genéricos, en la redundancia, pero eh, estos usuarios lo que van a hacer es que si alguien comete algún error o establece algo mal, pues simplemente no vamos a saber qué persona fue quien la realizó. En cambio, si está el nombre de la persona, pues ya vamos a conocer. Toda nuestra herramienta al trabajar en una nube va a permitir que se guarden todos los, todos los datos que se han generado, que si cambié algún dato, que si establecí otro, que quién ingresó, que quién no, todo va quedando dentro del sistema. Nuestra vista inicial siempre va a ser esta. Aquí siempre van a encontrar ustedes todas las aplicaciones que tengan contratadas con el sistema. Puede que sean solo 5 o 3, pero aquí siempre van a observar todas. Igual, a medida que ustedes van ensayando la plataforma, pueden ir viendo la necesidad de, pues, de comprar nuevos o adquirir nuevos módulos. Listo. Nosotros siempre, o como para nuestra integración, para toda nuestra configuración, necesitamos unos módulos base. ¿Sí? Estos módulos base son los que vamos a tener como personas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de personas? Que es donde está nuestra base de datos. ¿Sí? Simplemente esta base de datos es de todo el personal, que si ustedes se dividen por sedes, claro, aquí simplemente también dividimos toda nuestra base de datos por sedes, por bueno, agencias, dependiendo de cómo ustedes lo manejen, se va clasificando y se van estableciendo acá nuestra base de datos. Esta base de datos, si ustedes ya manejan sus bases de datos, podemos hacer la integración. Simplemente ustedes ahí ya, nuestras áreas de tecnología, vienen y hacen la integración para que su base de datos se maneje y se actualice acá. ¿No? Simplemente ustedes vinculan esa información y ya. Entonces, al tener esta base de datos o este repositorio, que es lo principal que debemos generar, el sistema nos va a permitir o nos va a dejar que, por ejemplo, podamos establecer que, eh, no sé, en dado caso que no todos vayan a tener un usuario, pero que si yo lo pueda nombrar, que yo diga, por ejemplo, el señor Juan Antonio Arbulo tuvo un accidente o fue testigo del accidente del señor Juan Eduardo. Entonces simplemente lo puedo nombrar, no tengo que establecer la persona, sino que cuando yo establezca ya, pongo el dato y ya.
simplemente me va a mostrar esa relación. Entonces, simplemente es como para ayudarnos para tener las guías. No simplemente es, o no quiere decir que ya con esto yo venga y tenga el usuario y pueda ingresar. No, simplemente ya desde acá va a tener la información. ¿Que puedo traer información acá? Sí, claro, yo puedo tener la información. Por ejemplo, simplemente puedo decir el correo, cuáles son sus correos, el DNI, su documento de identidad, cuándo fue la fecha de nacimiento, a qué empresa pertenece, qué cargo tiene, cuáles son sus roles, qué educación tiene, formación, experiencia. Yo puedo establecer todos esos datos y tenerlos consolidados acá en este módulo. O simplemente lo puedo dejar así como información base, donde a cada persona se le va a asistir. Va a tener su información acá relacionada. Por ejemplo, tenemos también que yo puedo, o en este módulo nos va a permitir, que se vincule la carpeta del trabajador, ¿sí? Donde yo puedo decir, la carpeta del trabajador es esta, y simplemente aquí tiene toda su información, todos sus documentos, toda su hoja de vida, sus soportes. Y acá se va vinculando para encontrarla en un solo lugar. Así yo no tengo que ir a buscar el gestor documental, la carpeta de esta persona, sino que simplemente acá las puedo tener. También voy a saber esta persona en dónde está vinculada. ¿Sí? Por ejemplo, esta persona, Juan Antonio, en este caso, está vinculado en algún plan de tratamiento. ¿Sí? Simplemente él creó algún tratamiento o tiene alguna tarea. O también está vinculado en hallazgos de auditoría. Tiene que hacer la tarea de buscar 3 alternativas de proveedores, por ejemplo, en este ejercicio. Entonces, toda esa información también va a quedar consolidada en un solo lugar. Mucho más fácil venir y buscar la persona acá que tiene pendiente. Por ejemplo, si esta persona se fue, para ustedes va a ser mucho más fácil venir y buscar y saber acá esta persona qué dejó pendiente, qué tareas son las que tiene, qué tareas son las que no ha dejado o no ha terminado de completar. ¿Listo? Entonces simplemente aquí ustedes van a tener cómo esté consolidada la persona, qué información está referente a su cargo y listo. Bueno, al tener esta información o estos datos, simplemente también van a poder tener acá el histórico, ¿cierto? Porque si por ejemplo este trabajador empezó como auxiliar y hoy en día es coordinador, pues simplemente aquí va quedando toda esa trazabilidad definida en un solo lugar. Listo. Entonces tenemos acá esta información. También van a poder establecer acá toda la información de los departamentos, ya sea por cada una de las sedes o en general. ¿Listo? Departamentos y los cargos. A los cargos, si por ejemplo ustedes quisieran llevar o saber toda la información de ese cargo, simplemente ustedes acá también van a poder configurar, van a poder traer, por ejemplo, cuánta experiencia necesitamos que tengan para ese cargo. Ah, bueno, aquí lo pueden establecer y lo pueden tener acá definido, ¿sí? En cada uno de sus cargos. Esto en el módulo de personas. Al tener nuestro módulo de personas, el sistema también nos va a permitir generar, por ejemplo, tenemos acá nuestro personal. ¿Listo? Este personal, si por ejemplo llegasen a tener varias sedes y esta persona puede que tenga alguna función en cada una de las sedes, pues simplemente desde acá va a poder generar alguna acción. ¿Sí? Simplemente va a poder gestionar, les va a aparecer allá en la base de datos que se requiere. Listo, esto en el módulo de personas, entonces ya vimos que vamos a poder tener los documentos que están relacionados a esta persona, simplemente desde acá puedo hipervincular con la carpeta para que me lleve allá. Puedo saber qué procesos, qué tareas son las que tiene pendiente o las que ya cumplió y puedo saber el histórico de cuándo o qué cambios ha tenido pues a lo largo de los años que llevo con la compañía. Listo, esto en el módulo de personas, que es uno de los módulos base. Otro módulo base que siempre manejamos es el de gestión de usuarios. En este módulo de gestión de usuarios es donde vamos a poder visualizar que, por ejemplo, entonces tenemos acá
todo el listado de nuestros usuarios, ¿sí? Yo como administradora de la plataforma, yo puedo saber qué información es la que necesito, ¿cierto? Yo puedo decir, ok, yo tengo, o yo sé, a mí alguna persona me dijo en nuestro módulo de usuarios donde ustedes van a poder validar. Entonces, tenemos el usuario, ¿sí? Pero si a mí algún usuario viene y me dice, no, yo he entrado y siempre hay algún error, no puedo hacer alguna acción, pues el sistema acá les va a permitir a ustedes conocer si las personas realmente están usando la plataforma. Al imprimir acá nuestro listado, nos va a aparecer qué usuario tenemos, en qué estado se encuentra, qué persona es, cuándo fue su último acceso al sistema. Por ejemplo, esta persona desde hace 390 días no ingresa al sistema. Ok, entonces aquí ustedes ya saben qué personas sí están ingresando, qué personas están usando la plataforma y qué personas no. Aquí simplemente ustedes van a conocer esa información de primera mano. Esto va a estar actualizado con el sistema. Que hay, no, que yo sí he ingresado, vamos a revisar. No, no ha ingresado al sistema. Estos usuarios o estas personas también se van a poder vincular con sus bases de datos, ¿sí? Resulta que ustedes a veces ya también tienen su información o que simplemente cuando ustedes quieran que se logueen, se logueen desde o simplemente vamos a tener también una integración para que ustedes puedan ingresar a sus sistemas solamente clicando en un botoncito y se vincula con sus correos electrónicos. Entonces ya no tienen que estar estableciendo un usuario y contraseña, sino que simplemente el sistema les va a mostrar, por ejemplo, vamos a ingresar acá, les va a solicitar simplemente acá que ingresen, permítanme, yo les muestro acá, con un inicio único de sesión. Simplemente ya como están registrados sus correos electrónicos, ya ingresan a nuestra plataforma. Que dado caso que ustedes, por ejemplo, ustedes ya tienen o manejan esta integración, pues simplemente las contraseñas no las vamos a modificar desde acá. Nosotros jamás vamos a conocer las contraseñas. Puede que cuando creemos los usuarios les establezcamos una contraseña genérica, la cual habilitamos para que siempre que vaya a ingresar la persona le solicite cambiar la contraseña. Nosotros no podemos saber las contraseñas. Si a alguien se le perdió la contraseña, nosotros no vamos a conocer. Una vez yo establezca una contraseña, miren que no me deja establecer. Simplemente no me sale acá ni para visualizarla, ni para generar ninguna acción diferente. Esa contraseña es netamente de la persona que, pues que tiene su usuario. El sistema como buena práctica siempre va a establecer que ese usuario esté vinculado a una persona. Listo, que les comentaba que como buena práctica no necesitamos que cualquiera o que sea un rol general de que grupo de planta, pues el grupo de planta son 20 personas y todos ingresan. No, simplemente queremos que sea nombre propio de que tengan su usuario y puedan hacer todas sus acciones. ¿Listo? Eso en nuestro módulo de usuarios. Nosotros dividimos o generamos grupos, ¿sí? ¿Esos grupos qué son? Esos grupos nos van a permitir que, por ejemplo, yo necesito un grupo de recursos humanos, ¿cierto? Porque a recursos humanos solamente le necesito habilitar el grupo de este módulo de personas, el módulo de usuarios. No necesito que ellos tengan más. Ah, bueno. Entonces, en esos grupos que yo puedo generar o que yo puedo establecer, simplemente establezco qué personas son las que necesito que pertenezcan a ese grupo. Estos grupos, la persona solamente va a pertenecer a un grupo, ¿sí? Porque si yo lo establezco y lo pongo en todos los grupos, pues la persona va a tener el mayor rango. Si yo lo tengo como administrador, pues lo va a hacer como administrador. Así yo lo ponga en el grupo de recursos humanos, le va a aparecer todo. Listo. Entonces, estas aplicaciones yo establezco o genero grupos, subdivisiones, si necesito que estén en los grupos. Como buena práctica, siempre establecemos dos grupos. Uno, que es el grupo administrador, que son todos los 5 máximo personas que van a estar a cargo de toda la configuración o de toda la integración del sistema. Y otro grupo que son gestores, que son quienes van a tener acceso aquí a cada uno de los módulos, pero como usuarios.
¿sí? Ellos no van a tener todas las funcionalidades que va a tener un usuario administrador, no va a tener todos los módulos que va a tener un usuario administrador. Entonces, por eso es importante definir los grupos. ¿Sí? Si necesitamos subdividir o necesitamos restringir algún módulo solo para ciertas personas, aquí es donde lo podemos hacer. También vamos a poder visualizar, aparte de lo que ya vimos, de qué personas están ingresando y hace cuántos días, también vamos a poder validar cuántos ingresos en cada uno de los meses ha generado la persona. Entonces, por ejemplo, en este caso el admin 1838, en marzo ingresó 45 veces, en abril van 9 veces. Entonces, quiere decir que hemos entrado una vez durante estos 8 días que llevamos, hemos ingresado, bueno, más de, digamos que esta vez una vez por día. Entonces quiere decir pues que sí la estamos usando, que sí se está generando. También vamos a poder validar el usuario a qué módulos son los que más ha ingresado. Entonces, por ejemplo, este admin ingresó en marzo perdón, lo moví. Entonces, este admin siempre nos va a decir, que ha ingresado, por ejemplo, en febrero entró a la aplicación Requisitos Normativos de Administración 20 veces, en marzo 18, en abril 1. ¿Sí? Y aquí ustedes también van a saber a qué módulos es que está entrando la persona o el usuario. Simplemente ustedes, si necesitan buscar por alguna persona, ingresan, buscan la aplicación en la que necesitan conocer los datos y ya el sistema les va filtrando esta información. Listo, simplemente el módulo, cuántas veces ha ingresado, qué acción ha hecho, pero toda una de esas acciones va quedando acá en nuestro histórico. Como saben, nosotros también manejamos una aplicación que se llama Suite Mobile. Ustedes también la pueden encontrar en la App o en la Play, ¿sí? Como Suite Mobile, o lo pueden buscar como SG Suite. Listo, simplemente esta información o esta aplicación va a aparecer de esta forma. Es este logo el que ustedes van a descargar y van a encontrar acá toda esa información. Acá también van a encontrar, miren que tenemos nuestras aplicaciones generadas. Se encuentran Cantan, encuentran SG Innova Gap Análisis. Esta esta aplicación, se me olvidó comentarles, que esta aplicación es la que nos va a permitir, ustedes la pueden descargar gratuitamente y les va a dejar hacer un autodiagnóstico de toda la parte de sostenibilidad de su organización. Entonces ustedes pueden hacer ese autodiagnóstico de cómo están a nivel de sostenibilidad. El sistema, cuando ustedes envíen o contesten este cuestionario, les va a establecer un plan de acción para que puedan ir mejorando toda su parte de sostenibilidad. Esto es muy importante, esta aplicación. Igual acá también desde la página lo pueden descargar o simplemente la buscan como SG Innova Gap y ahí van a poder, es totalmente gratuita, no les va a pedir sino que se registren y ya puedan hacer su autodiagnóstico. Listo. Entonces también desde esa aplicación, como ellos cuando ingresen al sistema van a ingresar desde su celular, igual también se van a tener que loguear. Simplemente el usuario también acá les va a pedir que establezcan un usuario y una contraseña, pues el sistema por eso va a definir o les va a permitir a ustedes conocer a qué aplicaciones o qué acciones han realizado desde la suite mobile. ¿Listo? ¿Cuándo o qué acción hicieron? Todo ese histórico también va quedando acá dentro del sistema. ¿Listo? Eso en temas acá, perdón, de toda esta configuración. Tenemos también otra información o otros datos que, por ejemplo, necesitamos. Como módulo base hoy en día también lo estamos estableciendo. Es algo que está nuevo, que no todos, pero hoy en día lo estamos validando para que sea para todos, que es mapa de procesos. ¿Listo? Entonces, en nuestro mapa de procesos, ¿cuál es la idea? En el mapa de procesos, la idea es que aquí es donde va a quedar toda la información de nuestros procesos. ¿Listo? ¿Cómo así que va a quedar todo acá? Claro. Para mí que manejo todo el sistema integrado de gestión
de una organización, va a ser mucho más fácil en un solo lugar encontrar todo, ¿cierto? Si yo vengo acá y digo, quiero ver este mapa de procesos, ok, si se dan cuenta, yo cliqué y me trajo a la caracterización de gestión estratégica. El sistema lo que va a hacer es que, de acuerdo a los módulos que establezcamos o que ustedes tengan contratados con nosotros, lo que hacemos es que configuramos que va a ser todo por procesos, ¿sí? Para que en una auditoría a mí me digan, bueno, déjeme ver todas las actividades o todo lo que está relacionado al proceso de gestión estratégica. Ah, claro, yo vengo, puedo clicar acá en mapa de procesos, les digo, mira, la caracterización de mi mapa de procesos es esta, va en la versión 1, esto es el objetivo, el alcance, las entradas, listo. Me dicen, ok, listo, la caracterización. ¿Qué riesgos están presentes en este proceso? Ah, claro, yo puedo vincular o como yo establezco en mi configuración de los demás módulos por proceso. Entonces acá puedo tener a la mano todo. Entonces yo puedo ir, ah, claro, mira, los riesgos corporativos que están o que pertenecen a este proceso son estos dos, ¿sí? Que es realizar compras que incumplen las políticas y implementar que no generen los resultados esperados. Ah, ok, son estos dos riesgos. ¿Cómo están evaluados? Ah, claro, mira, aquí yo puedo venir, desglosar, puedo ver la probabilidad inherente, quién es el dueño, el impacto, mi riesgo inherente, cómo está, puedo ver los controles, ¿sí? Si por ejemplo me dicen, bueno, déjame ampliar la información de esos controles. Ah, claro, mira, este primer control, ay, perdón, estos no están acá vinculados. Yo puedo ir acá. Estos controles que tenemos establecidos, puedo ampliar la información. Entonces puedo ver acá el control inmediatamente. Entonces, ¿quién ejecuta el control? ¿Qué acciones? Bueno, todas las tareas si tuviera acá, cómo se está generando esa revisión o esos controles, demás. Ah, bueno, sí, está bien, tiene toda la información vinculada. Que por ejemplo, entonces necesitamos saber en la matriz de riesgos y oportunidades, ah, claro, mira, acá tenemos las causas, toda la información. Entonces simplemente con establecer acá esta información, ya se van generando los hipervínculos con los demás módulos. No voy a poder hacer que yo venga acá, este lapicito no me hace nada, no, simplemente lo que puedo hacer es que vengo y tengo acá mi histórico, ¿sí? Simplemente acá me va a mostrar toda la información en un solo lugar. Que tenemos unas reuniones. Ah, claro, tenemos actas de reuniones. Ah, tenemos esta acta de reunión para validar el control interno que se realizó el 31 de julio del 2024. Ah, claro, déjame ver esa acta. Ah, sí, mira, aquí está el acta. Fue con esta auditoría. El proceso fue de gestión estratégica. Fue en Colombia. eh, y aquí va quedando como esa información. Que necesitamos validar los indicadores, ¿cómo están? Ah, claro, mira, estos son los indicadores de gestión estratégica. No necesariamente a veces pasa que hay procesos que necesitan o se alimentan de otros indicadores de otros procesos. Aquí también los vamos a poder relacionar y a cada uno de esos procesos nosotros les vamos a poder dar una ponderación, ¿sí? Yo puedo decir que, por ejemplo, todos tengan el mismo porcentaje o puedo decir que, por ejemplo, este indicador, vamos a ver cuál tiene acá, este de delegación Chile, ¿sí? Tiene más valor. Entonces yo vengo acá, despliego en alguno, no importa cuál sea, y le digo autoponderante. Yo puedo decir que este de Chile tiene un 20% y esta tiene vamos que esta tiene un 5% y este el otro 5%. ¿Sí? Establezco los valores porque puede que los indicadores no siempre tengan el mismo peso para mi proceso. Entonces, ¿qué hago? Al tener acá nuestros procesos, nuestra información, simplemente el sistema me va mostrando esta imagen. Me está diciendo, mira, de todos tus indicadores, 7, 8, 9, 10, 11, de tus 11 indicadores, este es el porcentaje de cumplimiento general en el proceso. Pues estamos bien, ¿no? Porque estamos cumpliendo en un 67.5%. Solamente se están cumpliendo un 32.5%. Entonces acá voy a saber cómo están mis indicadores del proceso. Que si todos están en rojo, pues ya preocúpese porque pues su proceso está fallando, sus indicadores están mal.
Que necesitan corroborar y necesitan hacer corte al 31 de marzo. Ah, claro, aquí el sistema les va mostrando al 31 de marzo cómo estaba, si estamos incumpliendo o cómo se está generando. Que quiero ver el 2024, claro, ustedes van a poder acá validar también esa información, cómo se ha ido generando o cómo va modificando. Ustedes pueden venir a hacer acá sus cortes. Listo, y aquí van viendo ese cumplimiento de cuánto hacía cada uno de los meses. Entonces, esto es para que ustedes sepan la relación que tenemos con los indicadores y que cada proceso sepa cómo se está midiendo. Listo, tenemos también los documentos. Desde acá ustedes en una auditoría a veces pasa que nos confundimos y nos asustamos, a veces pasa eso. Que nos asustamos y no sabemos, se nos pierde toda la información, no sabemos en qué carpeta está, alguien la quitó, la puso. No, simplemente aquí todo va a quedar hipervinculado. Entonces, ¿qué necesitamos ver los documentos? Ah, claro, yo puedo ir a la carpeta para ir a ver la carpeta desde acá y me va a redirigir. No tengo que estar buscando, sino que acá ya sé qué es lo que está vinculado, qué documentos están relacionados, qué carpetas están relacionadas. Puedo saber entonces todos los riesgos que están asociados a mi proceso. Puedo saber acá toda la información. Puedo también validar si tengo acá cada uno de los módulos, si tengo auditorías de control, qué auditorías de control tengo, qué análisis de contexto están. Cada uno de los módulos les va mostrando acá toda esa información. Entonces simplemente ustedes, dependiendo de los módulos, van a encontrar acá toda esa información registrada. Si tuviéramos un submapa también lo podemos vincular acá para que a ustedes les muestre esa información mucho más clara y simplemente todo hipervinculado. Asimismo, también en los procesos vamos a poder generarles toda esa información, toda esa recopilación, todas esas vinculaciones que tenemos. ¿Listo? Eso en el módulo de mapa de procesos, que hoy en día también lo llamamos un módulo base, porque pues lo ideal es que acá se recopile toda la información y para ustedes sea mucho más fácil venir, clicar, buscar la caracterización y que en la caracterización aparezca toda la información que tiene relacionada a ese proceso. Listo, al tener toda esta información, simplemente ustedes ya la consultan y aquí ya desglosan cada uno de sus módulos, de sus datos. Entonces, en esto acá, estos son como nuestros módulos base. Inicio, personas y usuarios. Hay un módulo que es muy importante, que es donde ustedes van a saber toda la información. Recuerden que nosotros todo lo notificamos por medio de correo electrónico, pero al momento de generar estos correos electrónicos, el sistema siempre nos va a decir, bueno, tú tienes este correo electrónico, ¿cierto? Sí, pero a veces omitimos la información. A veces yo digo, ay, después lo reviso y mi correo llegaron 30 más y ese correo se olvidó. Entonces, para eso el sistema ha creado este módulo que se llama Agenda de Actividades. En este módulo de Agenda de Actividades es donde yo sé qué tareas son las que tengo. Mira, en este caso yo soy muy desjuiciada y tengo 846 tareas vencidas. Puede que sean de ayer, puede que sean de hace un año, pero ya dentro de mi sistema me está diciendo que están fuera de plazo. ¿Sí? Recuerden que nosotros, o lo ideal es que ya no tenemos que estar encima de las personas. Simplemente yo le establezco una tarea y le digo, tienes 15 días, 8 días, bueno, dependiendo del tiempo que se necesite, para que completes tu tarea. Si ya no la completas en ese tiempo, pues ya tu tarea va a quedar vencida. Entonces, simplemente acá, si mi tarea se me vencía o tenía que haberla completado ayer, hoy ya me va a aparecer que mi tarea está vencida. No quiere decir que esta persona no se pueda poner al día. Claro, esta persona va a poder venir y completar su fase, su etapa y decir, sí, ya está cerrada, ok, listo, la completan y cierran su tarea y listo, una tarea menos. ¿Sí? El sistema siempre les va a permitir generar esas actualizaciones o modificaciones acá, así estén fuera de plazo. Que claro, y que ya va a aparecer que está pues desfasado el tiempo, sí, claro. Ya el sistema pues va a tomar la fecha y va a decir, sí, era para el 31 de marzo, pero tú lo llenaste hoy 8 de abril. No pasa nada, pero pues recuerda que está fuera de plazo. Que si tengo tareas para hoy, entonces yo quiero ver, ay, para hoy tengo que hacer estas tareas. Ah, claro, mira, acá yo sé si tengo que hacer tareas o no. Ah, no tengo ninguna, ok. Pero si tengo una tarea próxima, si yo la quiero ir adelantando, pues acá simplemente la puedo ir ejecutando.
¿Listo? Simplemente acá está para el 10 de máximo de octubre del 2025. Bueno, yo puedo ir trabajando en ella, puedo ir haciendo alguna acción, simplemente acá sé que tengo. O si quiero visualizarlas todas, entonces acá el sistema siempre va a mostrar esta información. También vamos a ver esto de forma gráfica, porque pues puede que a mí esto, pues, ay, no, que parece ver esos números. Yo puedo venir acá y ver mi información por un cuadro de mando. Entonces, en ese cuadro de mando también me aparecen las que tengo fuera de plazo. Aquí es por tipo, o sea, por qué acción es, en qué módulo es que tengo que hacer alguna de esas acciones, o simplemente puedo visualizar acá también cuáles llevan más de 30 días, cuáles llevan más de 7, más de un día. Por proyectos, si son tareas de proyectos, si son tareas de fases o si son tareitas de acciones. ¿Qué persona es la que más? En este caso, aquí voy dejando todas las tareas o todo como esa información de forma gráfica. ¿Listo? Entonces ese módulo de agenda de actividades también es donde ustedes van a poder conocer qué tareas son las que tienen en los módulos o qué tareas la que les han puesto acá en todos los módulos. Aparte de que tenemos, ya vimos entonces nuestro módulo de personas, usuarios, mapa de procesos, agenda de actividades, ya esos serían como nuestros módulos principales, ¿sí? Pero también tenemos un módulo que a ustedes les va a ayudar muchísimo con toda esta parte de los sistemas de gestión, que es el módulo de gestor documental. Este módulo de gestor documental es donde ustedes van a tener todo su repositorio de toda su información, ¿sí? ¿Qué funcionalidad tiene este módulo? ¿O por qué es tan importante? ¿O por qué? Porque a mí me va a ayudar a establecer tiempos para que yo pueda hacer las revisiones, ¿sí? Me va a establecer o me va a dejar que yo ya no tenga que ir con mi documento impreso o estar enviando correos diciéndole, oye, por favor, revísame este documento, actualízame este documento que se venció, sino que simplemente acá establecemos en cada una de las etapas un responsable y un tiempo de ejecución. Podemos también establecer o activar notificaciones. Entonces, si esta persona no cumplió con el tiempo que estaba establecido, pues ¿qué empiezo a hacer yo? A generar notificaciones. Configuramos notificaciones para que les esté recordando cada 3 días, cada 5 días, dependiendo de cómo se quiera configurar, y le está notificando, tienes que actualizar este documento, tienes que revisar este documento, hasta que la persona lo ejecute. Una vez lo ejecute, ya el sistema sabe que ya se completó y no va a notificarle ni a generarle ninguna alerta. También este sistema nos va a permitir que simplemente al seleccionar o al tener establecido acá quién es, ese es nuestro responsable, pues el sistema también va a permitir que desde acá mismo podamos conocer toda la trazabilidad. Entonces acá vamos a saber qué persona fue, ya que hizo alguna acción. Entonces vamos a encontrar nuestra información del documento, cómo se llama, en qué versión se encuentra, cuándo fue su fecha de creación, en qué estado está. Por ejemplo, este todavía está en elaboración, aún no está vigente. ¿Sí? A qué tipo pertenece, esto código. Si necesitamos más datos, igual los podemos parametrizar para que queden acá establecidos. ¿Quién hizo la elaboración de este documento? ¿Quién hizo la creación, la revisión? Toda la trazabilidad de nuestra información va quedando acá. Todo va quedando siempre registrado acá dentro del sistema. Aparte de esto, de que yo puedo establecer responsables, si por ejemplo para la revisión son 3, 4 personas, pues simplemente se le habilita que esa revisión o esa creación o bueno, esa información la hagan esas 5 personas. A cada uno se le va a habilitar esta opción que se llama checking, que es poder editar acá mismo online su documento. ¿Sí? Este documento yo, como en un Word normal, pero pues este es en la nube, voy a poder venir y establecer acá, clic derecho, añadir comentario y dejar algún comentario. Miren que me aparece el usuario que estoy usando, hora y fecha. En este caso está mostrando la hora de Colombia, que son las 9:46 de la mañana. Entonces me está mostrando acá, o me muestra, que quién, qué comentario dejó y toda mi trazabilidad va quedando acá. ¿Para qué se hace esto? Para que yo ya no tenga que estar
enviando correos o notificaciones, sino que yo puedo decir acá, por ejemplo, tengo, listo, entonces yo digo acá, por ejemplo, yo dejo un comentario y yo digo que faltante. Listo. Y voy dejando los comentarios para que la persona que realice los ajustes lo pueda generar. O simplemente yo también puedo venir y generarlo. Nosotros también podemos acá generar varias acciones. Entonces, tengo esos comentarios. Esos comentarios, si se dan cuenta acá en el lado izquierdo, va a quedar toda la trazabilidad y me dice algo de añadir respuesta. Bueno, ya vamos a ver eso de añadir respuesta. Yo puedo venir acá y guardar la información. Al añadir respuesta, lo que quiere decir es que la otra persona o toda esa trazabilidad va quedando acá. Todos esos comentarios que se van dejando van a quedar acá guardaditos. Hasta que no se aprueben o no se generen, pues no se va a quitar. Entonces simplemente la persona viene, completa sus etapas. ¿Sí? Miren que acá simplemente va a salir si está completa o no. Y se habilita nuestra etapa. En este caso se nos habilitó nuestra etapa de... Simplemente esto es dependiendo, liberación por comité, de cuándo se está estableciendo. Podemos notificar a las personas, todos por medio de correo electrónico, siempre va a llegar esa información. Listo, en estas revisiones igual el sistema nos va a permitir completar etapas, visualizar el documento y trabajar o validar cuáles son los comentarios o la información que se ha venido dejando. Listo, simplemente todo eso es venir, la persona a nombre propio viene, establece su información. Listo, simplemente viene, establece acá sus tareas. Todos estos campos o toda esta información es totalmente configurable de acuerdo a la necesidad. Si ustedes dicen, no, para nosotros solamente es la elaboración, revisión y la aprobación. No necesitamos más datos. Bueno, claro, no pasa nada. Simplemente dejamos esos datos ya definidos para que generen simplemente esas tareas. Y acá en la fase tipo check-in o en esta información o en este campito, pues ya pueden hacer ustedes todas las novedades. Por ejemplo, acá yo puedo venir y decir, establezco y digo formato, listo. Y puedo dejar acá mi comentario y decir que se agrega letra. Le digo responder. Y va quedando así toda nuestra trazabilidad. Yo puedo venir acá y decir, listo, ya se resolvió, quedó bien. O la persona que está aprobando puede venir y decir, ya, ok, si se corrigió todo, está bien, listo. Y ya saben acá que se ha ido contestando o que se ha ido gestionando. Entonces, toda esa trazabilidad siempre va a quedar acá dentro de mi sistema. Listo, simplemente le decimos acá aceptar y ya guardo mi información. Entonces ya no tengo que estar con la persona o estar sacando cita para que la persona me atienda, sino que simplemente acá cada uno maneja su tiempo, su espacio y revisa en el momento que necesita. Como cada una de las personas va a tener su usuario, pues acá simplemente va a aparecer esa información. Entonces es muy práctico, ustedes van a poder tener toda su trazabilidad. El sistema les va a recordar y les va a decir cuándo tienen que hacer esa revisión documental, cuándo tienen que gestionar algún dato o alguna acción de más. ¿Listo? Simplemente acá venimos y establecemos esa información. Aquí va quedando que nuestro documento está vigente, que si necesitamos compartir este documento, pues simplemente el sistema también nos va a pedir o nos va a permitir enviarles correo, ya sea a las personas que tenemos cargadas. Si yo digo, bueno, esta es una política que toda la organización debe conocer, pues simplemente lo que hacemos es que le enviamos a toda la organización. Listo, simplemente escogemos acá el rol de toda la organización y a todo el personal le va a enviar esa información. O si necesito algún externo, pues acá también voy a poder generar el correo externo. Puedo adjuntar el archivo. El sistema siempre me va a preguntar, bueno, ¿cómo quieres enviarlo? Si por ejemplo mi archivo está en un Word o en un Excel, el sistema me pregunta acá que cómo lo quiero compartir. Pues yo voy a decir que no, pues por seguridad de la información, que lo comparta en PDF. Simplemente le llega el correo en PDF. Puedo escribir acá un asunto del email y establecer ese cuerpo del correo, simplemente guardar, enviar. Toda la información que se registre o que se envíe, igual el sistema va a tener un log.
Simplemente acá me va a mostrar si se ha compartido o no ese documento, me va a mostrar esa información. Recuerden que toda acción que yo realice, miren que acá no se ha compartido, ¿listo? Simplemente acá se establece si se ha compartido, a quién se le compartió y demás. Entonces, toda esa trazabilidad, toda esa información va quedando acá almacenada y simplemente ustedes pueden compartir su documento. Pero también hay algo que el sistema nos permite, que se llama publicar mi documento. Esto de publicar quiere decir que, por ejemplo, lo que queremos nosotros es para mejorar toda esta parte de sostenibilidad, para reducir el consumo de papel, que ustedes ya, por ejemplo, si tenemos un procedimiento que es extremadamente largo, que son 500 hojas, pues el sistema de acá lo que quiere es que ustedes lo suban acá y simplemente hoy en día ya en las plantas, ya todo el personal pues va a tener una tablet, va a tener un computador, simplemente desde acá ustedes escanean ese código, ese QR y simplemente les va a descargar o les va a dejar ver el documento. No necesitan tener un usuario, no necesitan tener una contraseña, simplemente van a poder acceder a su documento. Que si por ejemplo también comparten o ustedes dicen, bueno, voy a compartirte la URL de ese documento. Claro, al tener ese documento, pues el sistema simplemente viene y me descarga acá la información. ¿Listo? Que es lo mismo que haría con el QR y simplemente acá lo comparto. ¿Listo? Yo puedo también compartir o generar acá que se genere por medio de URL, QR, o también puedo publicar toda la carpeta. Si yo tengo una carpeta que son todos los documentos públicos, simplemente yo puedo venir y publico o comparto mi carpeta. Simplemente me va a generar una URL para mi carpeta, yo la puedo igual escanear o simplemente puedo clicar acá y miren que acá me sale toda la información. Ah, que necesitamos este documento. Ah, claro. Ingreso al documento que necesito, solamente los que están vigentes, porque pues la idea del sistema es que la gente pues solamente pueda observar lo que está vigente. Porque si nos damos cuenta aquí en esta plantilla, miren que hay unos que están en elaboración, esos no van a aparecer o que están obsoletos. Simplemente los que están vigentes son los que va a mostrar o los que nos va a tener acá para que los demás visualicen. Estos que están en elaboración, solamente las personas que tienen alguna acción o algún permiso en la carpeta lo van a poder ver. Y estos obsoletos igual, ¿sí? Simplemente las personas, un usuario normal va a ver lo que está vigente. Si yo no tengo el permiso para ver los que están en elaboración o no tengo nada que ver con ese documento, pues simplemente hasta que esta nueva versión no esté vigente, pues no lo voy a poder consultar. Voy a poder tener la trazabilidad, todo el histórico de mi versión, de mis versiones. Yo lo voy a tener acá, ya ese control de cambio simplemente se puede llevar de forma digital. Simplemente acá sale la versión 1, o sea, que acción dice que todavía está vigente, pero pues cuando esta pasa vigente, esta queda obsoleto. Y yo desde acá también la voy a poder consultar, independientemente que esté en otro lugar, que me digan, bueno, déjame ver la versión anterior. Ah, claro, mira, la versión anterior es esta. Entonces acá puedo ver los documentos de las dos versiones. Ah, que la anterior era este. Entonces acá consulto el documento o lo puedo descargar o bueno, dependiendo de las acciones que necesite, lo puedo ir generando. Entonces, toda esa trazabilidad va quedando acá. Que necesito tener un control de mis documentos, ¿sí? Una codificación. Claro, aquí el sistema, de acuerdo a la configuración que se tenga, me va a permitir que no se me generen duplicidad de códigos, que me va quedando la versión, ¿sí? Todo va quedando acá almacenado y simplemente también me va recordando que si tengo que revisar mi documento en el 2024, 2025, pues simplemente me va a recordar y no va a llegar el día de una auditoría y yo, ay no, ese documento no lo he actualizado. No, lo ideal es que esas no conformidades por actualización de documentos pues, se minimicen y que ustedes puedan gestionar o venir acá y actualizar sus documentos sin necesidad. Igual el sistema, una vez el documento esté en vigencia, siempre les va a habilitar la opción de que puedan generar una nueva versión. Simplemente acá pueden venir y vincular una nueva versión y ya, independientemente de que tenga que revisarlo o no, de que aún tenga tiempo, no pasa nada. Voy a ver acá todo el circuito de quién, cuándo, cómo realizó alguna acción. Y también voy a poder tener aquí a la mano la relación de mis documentos. Si por ejemplo mi documento es un procedimiento
y tiene vinculados estos formatos. Entonces, claro, para mí una auditoría va a ser mucho más fácil venir y decir, claro, mira, este es el procedimiento de gestor documental, pero está vinculado con estos procesos. ¿Qué va a ser estos documentos relacionados? Que yo puedo venir a que me digan, bueno, déjame ver este formato. Ah, claro, mira, clicamos y el sistema nos va a llevar al documento. Ah, claro, mira, este es el formato que estamos o que estás visualizando, que necesitas observar. Ah, claro, mira, es este. Esta es su ficha, quién lo revisó, quién lo validó. Y simplemente, que quiero ver también el histórico, ¿listo? Que este también se desglosan otros o que tiene otros vinculados. Claro, mira, aquí siempre va quedando toda esa vinculación de mis documentos o de mi información. ¿Listo? Simplemente acá el sistema nos va mostrando toda esa información, todos estos datos que yo tengo acá para visualizar. Bueno, en este caso, como estoy en un demo, pues todo el mundo compartimos y me dice que este documento no está. Pero simplemente si yo lo tuviera ya acá, puedo venir y visualizarlo. Listo. Entonces, toda esa vinculación va a quedar siempre acá generada. Documentos que están vigentes, documentos que no están, simplemente yo puedo venir y establecerlos. ¿Listo? Simplemente acá. Toda esa trazabilidad, todo ese control lo puedo llevar desde un solo módulo. Que necesito, por ejemplo, a veces pasa que necesitamos generar documentos, pero esos documentos necesitamos generarle plantillas. Ah, claro, el sistema yo puedo generarle unas plantillas para que, por ejemplo, si van a generar un procedimiento, pues usen esa plantilla y simplemente puedan hacer su documento de acuerdo a esa plantilla. Plantilla, esto se configura de acuerdo pues, a las necesidades que se requieren. Simplemente acá establezco estas plantillas, qué plantilla es la que necesito y vengo y la genero. O si yo quiero desde cero crear mi documento, yo también acá puedo venir y establecer mi documento. Que si yo quiero hacer pues tener como el control de todo, cada clic que doy, para que el que me va a probar autorice, entonces simplemente yo vengo acá y entonces vengo y establezco procedimiento para eh, manejo de producto no conforme. Listo, y establezco. Entonces ya saben que siempre va a quedar acá el usuario. Digo que sí. Ok, vengo, establezco. Empiezo acá mi documento y ya saben que este documento lo puedo o va quedando transitado por todo el personal. Todo el mundo lo va a poder visualizar y listo. Establezco estos circuitos. Estos circuitos son totalmente personalizables de acuerdo a la necesidad o a lo que se requiere de la persona. Simplemente acá puedo venir, establecer y listo. Listo, simplemente vengo acá, aceptar y ya con esto empiezo a tener toda la trazabilidad documental que necesito. Listo, entonces acá ya mi documento se va creando, va quedando acá en el sistema. Miren que acá me está diciendo que si hay alguna acción que se me pasó y que es obligatoria, desde acá puedo venir y seleccionarla. Listo, siempre el sistema me va a mostrar a mí cuando me falta algo o cuando cometí algún error o no he diligenciado algún campo, siempre me van a salir esas alertas acá para que yo sepa y lo seleccione. También puedo seleccionar qué persona es la que va a hacer la siguiente tarea, en este caso va a ser el equipo de ejecuciones y va a tener hasta, yo le establezco ese rango de tiempo. Simplemente aceptar. A mí como usuario administradora me pregunta que si quiero notificar, pero pues a los usuarios no. Y simplemente acá va quedando esa configuración o esos datos. Listo, esto en la parte acá de nuestro gestor documental. Hoy en día, pues como todas estas tecnologías, todo lo de la IA, todo esto, pues nosotros tampoco nos hemos quedado atrás con toda esta parte. Nosotros tenemos, en este caso, pues varias opciones. Sí, tenemos un asistente que es Sweetie, en el cual ustedes van a poder preguntarle alguna, ya sea algo de que les elabore o que les cree alguna información. Por ejemplo, mi empresa es de producción
Eso aquí dependiendo de las preguntas, vamos a ver qué nos contesta acá. Entonces igual puedo establecerle o decirle en qué carpeta. O si por ejemplo yo necesito saber, yo digo, bueno, ¿en dónde está el documento tal? Simplemente acá también lo puedo poner para que pues este asistente me ayude con esa información. Bueno, en este caso es porque no tengo muy buen internet, pero miren que acá ya me cargó. Entonces me está diciendo presentar la producción de café, selección, ¿sí? Me va mostrando como una información, ¿sí?, de cada uno de mis procesos. Bueno, dependiendo acá también depende de la pregunta cómo se realiza. Ustedes saben que pues esto va dependiendo de cómo pregunte, me va a dar esa información. Entonces tenemos a Sweety y aparte de eso también tenemos otros módulos que son eh, para un análisis asistido de incidentes y accidentes. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto? Que por ejemplo, entonces yo se presentó un accidente, entonces mi accidente yo establezco acá toda la información, ¿sí? Tengo que diligenciar toda la información, qué pasó, bueno, información de rutina, para que pues el sistema también a mí me ayude a detectar. Entonces al tener toda esta información ya registrada, el sistema simplemente, si yo vengo acá y le digo que me haga un análisis asistido, simplemente clicando acá, con la información que yo ya registré anteriormente me tiene que mostrar este análisis de causas, de por qué pasó, qué acciones de mejora me van a dar y demás. ¿Listo? Todo va quedando acá registrado. Entonces esperemos que acá siga analizando. Listo. Recuerden pues que esta información y todo yo la puedo complementar. Si yo necesito más datos, igual se van configurando para que pues el sistema acá me permita generar más acciones. Listo. Entonces miren que acá me muestra mi informe. Dice que la clasificación del accidente fue de tipo caída, que la tipología en base al daño fue una contusión, que la parte del cuerpo fue afectada a nuestra mano derecha. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el conductor se bajó a revisar la presión de los neumáticos y cayó bajo el trailer, ¿sí? Que estaba en la carretera, que estaba conduciendo el trailer para entregar la mercancía al cliente, que sufrió una caída, que fue una contusión en la mano derecha, que estaba lloviendo. ¿Listo? Y acá entonces eso va tomando. Que mi análisis de causa y CAM, entonces me va a mostrar acá en el árbol de causas, que las causas básicas fue descuido, que los materiales pues la superficie resbaladiza debido a la lluvia, que en nuestras causas organizacionales pues fue la falta de capacitación para pues, el manejo de estos climas adversos, las causas conductuales pues no seguir los protocolos de seguridad al descender del vehículo, que los agentes pues fue la lluvia y las condiciones adversas al clima. También me genera un análisis de los 5 por qué, porque el trabajador cayó al descender, la superficie estaba resbaladiza, y esto me va generando acá todos mis por qué, y aparte de eso me dice, te propongo este plan. ¿Listo? ¿Qué acciones? Desarrollar el módulo de formación, ¿sí? ¿Quién es el responsable o quién puede hacer esa acción? Que pues la prioridad es alta. Otra acción, revisar y actualizar el plan de evaluación del riesgo. ¿Sí? Acciones, mejorar los protocolos. ¿Sí? Me va mostrando como esas opciones acá que yo pueda vincular. Entonces simplemente ya todo esto que a veces pues nosotros del área de seguridad y salud en el trabajo a veces lo tomamos como un reproceso o un doble trabajo, tener que hacer todas estas acciones, pues simplemente acá con la IA también ya vamos a poder hacer ese análisis y simplemente esta información ya queda acá vinculada dentro de mi expediente, dentro de mi investigación de ese accidente. Que acá ya me queda guardada toda esa información, todo ese análisis. Estos planes de acción ya los podemos materializar ya generando tareas puntuales. También ya para finalizar tenemos otro módulo, ¿sí?, que nos va a permitir también que, por ejemplo, permítame invadir acá cuál era, porque había otro que estaba,
No, bueno, creo que se los va a tener que quedar debiendo porque no recuerdo si es en este demo o es en otro. Acá. Listo. La otra opción también que nos va a permitir es que, por ejemplo, a veces pasa que hacemos nuestra observación de actos inseguros, ¿cierto? Pero resulta que la persona vino y montó ahí su observación, pero pues puede que esta persona no sea la más preparada o no sepa o no pueda escribir acá todos los riesgos, toda la información a los que están. Simplemente le pareció pues que estaba haciendo mal esta persona, viene acá, lo reporta, nombre de la identificación, descripción del evento, las circunstancias, establece, ¿sí?, la información. Por ejemplo, este conductor pues que estaba quedando dormido, entonces viene y define. Bueno, esto está mejor, más fácil. Listo. Entonces, por ejemplo, viene y estableció y puso esta imagen. Al visualizar esta imagen, pues vemos que esta persona pues, está cometiendo 1000 actos inseguros, o sea, muy mal todo lo que está haciendo esa práctica. Entonces simplemente la reportaron y acá también, de acuerdo a nuestro sistema de gestión asistida, de acuerdo a la imagen que encuentra, que visualiza, si venimos acá y analizamos con la IA, el sistema nos va a definir o nos va a lograr mostrar pues, qué está pasando, nos va a mostrar, ya les muestro, permítanme que termine de cargar y les muestro todo lo que va a detectar este análisis asistido. Listo. Entonces nos está diciendo que el análisis de riesgos para la actividad de pintado de fachada. Entonces se está desarrollando una actividad de pintado de fachada en el distrito de Chorrito, Lima, bueno, porque sabe toda esa información, porque es la información que se está registrando acá en el sistema o que el sistema está tomando. Listo, el trabajador está en una escalera pintando a la altura del segundo piso, bueno, dependiendo de la hora, con temperatura ambiente. Listo. Identificación del peligro. Entonces viene y me identifica los peligros a los que esta persona está expuesta. Claro, está caída desde altura, puede tener lesiones graves o mortales. La probabilidad es media. Me dice por qué, porque pues dependiendo de la altura, debido a la altura que está, la importancia es alta, pues ya que puede causar un daño severo. También está expuesto a altas temperaturas, un golpe de calor o deshidratación, porque está a 35 grados. ¿Listo? Puede pues, afectar su salud a corto plazo. Tiene una postura inadecuada que puede causarle lesiones musculares eh, porque está pues sin su arnés y su equipo de protección contra caídas. ¿Listo? También me va a mostrar a mí acá la evaluación del riesgo inherente, ¿sí?, del riesgo alto, de vida medio alto, bueno, ¿sí? Todo esto me va a ayudar a mí pues, para manejar o para controlar mis riesgos y así ustedes simplemente con un reporte, con una imagen que les compartan, ya ustedes acá el sistema les va a mostrar todo este análisis asistido, toda esta información. Controles para el peligro, entonces que cuáles son los controles que nos proponen, ¿sí?, todos los controles y cuál va a ser nuestro plan de tratamiento de ese riesgo. Y simplemente vamos a poder usar esto como guía y ya no vamos a tener que estar pues validando toda la información, sino que simplemente acá el sistema lo detecta y ya nos queda guardadito acá nuestra información. ¿Listo? Todo esto lo podemos lograr con la IA. Simplemente, pues son módulos que hoy en día estamos desarrollando y la idea es que a futuro todos nuestros módulos podamos tener toda esta parte de análisis asistido. Listo, bueno, por tiempo pues ya debemos dejar hasta acá. Espero que pues toda esta información les guste. Es una plataforma muy dinámica, siempre estamos innovando, siempre estamos sacando cosas nuevas para que pues a ustedes les facilite su trabajo y pues nuestros procesos siempre estén cumpliendo al 100%.